Bueno, ¿me escuchan bien? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, la escuchamos bien. Buenas Bueno. tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, un gran placer para mí compartir con todos ustedes este encuentro. Yo, como dijo David, me siento parte de Líderes. Hace muchos años que de alguna u otra manera compartimos estos espacios, y bueno, tengo el placer hoy de tratar de compartir con ustedes algo que nos puede pasar en la vida, tanto privada como particular de cada uno de los que hacemos alguna actividad laboral. Tengo el honor de que me acompaña en esta disertación la licenciada Perlo María Eugenia, licenciada en Psicología, y podría decir que con tantos cursos en el mercado, mi mano derecha. Les agradezco enormemente a todos los que en el chat de alguna u otra manera, que ve que había algunos alumnos míos, los mimitos, siempre está bueno recibir mimos, y así me siento, mimada y reconocida. Así que bueno, vamos a dar inicio al tema del día de la fecha. María Eugenia, ¿compartís la pantalla? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha y se ve bien? Sí, perfecto. Ok, genial. ¿Me pasas el control? Sí, ahí te lo pasé. No, Tenés que mover tu mouse. no me está pasando. Ahí está controlando. Bien, el tema que nos convoca hoy, conversaciones difíciles. Y la gran pregunta que me hago es si existen conversaciones difíciles o existimos seres humanos que nos cuesta en esta situación, cualquiera que fuera, hablar. Y hoy en día, como todos saben, lo mejor que le puede pasar a los seres humanos es poder hablar y acercar posiciones. Por eso la conversación difícil que uno puede llegar a tener es una situación personal de cada uno de nosotros que me resulta algo incómodo, algo que quiero hacer, y a veces no puedo. Entonces, la palabra, la conversación, es algo muy importante en la vida de todos los seres humanos, pero también tenemos que aprender a manejarla de una manera asertiva, de una manera empática. ¿Y qué es lo que nos pasa? En general, los seres humanos no desarrollamos estas habilidades, entonces después nos encontramos que tenemos algunas dificultades cuando tenemos que enfrentar estas situaciones de conversar con el otro. Y si no tengo estas habilidades, se me va a dificultar. Y a veces no queremos decir las cosas porque tenemos miedo, porque a veces me puede llevar a una situación de conflicto, y así un montón de situaciones que nos pasan en el día a día. La realidad es que todos los seres humanos necesitamos hablar. El tema es la predisposición a hacerlo. Y creo que todos tenemos que reconocer el poder y el beneficio que tiene, a pesar de que muchas veces nos cuesta, a veces no es el momento correcto, a veces no es el día correcto. Y esto, nosotros que somos enfermeros, y yo puntualmente que tantos años he hecho gestión, siempre digo a veces, no podemos hablar de pasillo, porque el pasillo es un pasillo. Entonces tenemos que empezar a diferenciar esto de lo que es la comunicación social versus la comunicación terapéutica. La comunicación terapéutica es un lugar en un momento, pero tiene que ser el adecuado. Y por supuesto con la persona donde uno tiene que dialogar alguna situación. Por eso hay un montón de situaciones que no pueden ser públicas, tienen que ser privadas. Entonces ahí entramos en esto de poder negociar
en esto de conversar. Y esto que a veces nosotros decimos con la licenciada Perlo en nuestros cursos, ¿no? A veces el peor enemigo soy yo misma. Entonces esto es muy importante, que empecemos a ver cómo manejamos los conflictos y cómo podemos principalmente mantener los vínculos de relaciones sanas. Esa es la realidad. ¿De qué manera yo puedo tener un diálogo con el otro, pero de una forma sana, donde la relación no se rompa? Y esto es importante, el vínculo de relación. Las conversaciones difíciles las tenemos en muchos ámbitos. En lo personal, con mi esposo, con un hijo, en lo laboral, con un superior, hasta con un colega, con un compañero de trabajo. Entonces, tenemos tantas cosas en la vida donde nos relacionamos que a veces no nos damos cuenta, pero aquí está cómo yo puedo optimizar y tener conversaciones que no se conviertan en difíciles. Entonces, una conversación difícil es aquella que acerca un asunto que me interesa, que me puede afectar, que me puede angustiar, o no generar algún sentimiento que puede ser ansiedad cuando uno inicia esta conversación. Podemos decir que, podría yo decirles que al iniciar esta disertación puedo estar nerviosa, estoy hablando de sentimientos, estoy hablando de qué siento yo. Entonces acá tenemos que empezar a diferenciar el dilema clásico, ¿no? Volar o pelear. O también expresado como evitar o confrontar. Entonces, ¿quién decide esto? Después la licenciada nos va a hablar de conflicto, pero lo decido yo. Entonces podemos decir que estamos también ante el dilema de herido o herir. ¿Qué pasa cuando yo tengo estas situaciones? ¿Puedo evitarlo? Y la verdad que siempre les voy a recomendar lo mismo. Traten de tener conversaciones donde las relaciones no sean afectadas, donde alguien, ustedes deben haber escuchado hablar del win-win, ganar-ganar, donde podamos tener una conversación con tal performance y con tanta asertividad que ninguna de las dos partes salgan dañadas. Y ahí es donde seguramente van a poder mantener ustedes esto que yo digo, el vínculo de relación. Las 3 conversaciones originales. Podemos conversar de los hechos. Bueno, ¿qué pasó? ¿Quién hizo? ¿Qué hizo? ¿Cómo se hizo? ¿Quién lo dijo? ¿Quién tiene la culpa? Porque a veces en las conversaciones se busca la culpa. La conversación del sentimiento. Bueno, ¿cómo yo voy a manejar esto? Decidir cómo lo puedo controlar. A veces algunos lo pueden esconder. Saber y que les quede muy en claro que cuando yo hablo del sentimiento, de lo que yo te cuento y yo te digo y lo que yo siento, nadie me puede decir que no, porque es mi sentimiento. Y entonces esto es muy importante, poder empezar a aprender a manejar los sentimientos, que no nos hemos formado, lamentablemente, la vida social, diríamos, no nos hemos formado para poder expresar lo que sentimos. Y también la conversación de la identidad. O sea, esto acerca la forma de qué me pasa a mí, qué pasa con mi autoestima, qué pasa con mi imagen, con mi competencia o con mi incompetencia, con mis fortalezas y con mis debilidades. Todos los seres humanos tenemos fortalezas y tenemos debilidades. El tema es que si yo me hago cargo de mi propia identidad, yo siempre digo, hay gente que no resiste archivo, porque un día dice una cosa, el otro día dice otra. Entonces uno tiene que tener una identidad, yo tengo que saber quién soy y cómo soy, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades, qué me gusta, qué no me gusta. Creo que todos aquellos que me conocen y que hemos tenido el placer de compartir algún ámbito laboral, claramente todo el mundo sabe porque yo lo expreso. No me gusta que me digan Rosa, me dicen Mari, María Rosa, Mary Rose, Mary Pin. Tengo muchos sobrenombres, pero nadie me dice Rosa porque a mí no me gusta y yo siempre lo manifiesto.
pero también todo el mundo sabe que a mí no me gusta la mentira, porque a mí me genera un sentimiento donde yo pierdo la confianza. Entonces, acá se convierten en situaciones y estas conversaciones difíciles cuando alguien miente, porque si uno detecta la mentira, pierde la confianza. Y esto hago muchísimo hincapié en las conversaciones, en los vínculos de la familia, ¿no? Siempre digo, y doy el ejemplo, ¿cuántas veces nosotros le decimos a nuestros hijos, no hay que mentir, no hay que mentir, no hay que mentir? Suena el teléfono en la casa, atiende uno de nuestros hijos y le dice a la mamá, decirle, si es la tía, decirle que no estoy. Entonces, vuelvo a decir algo que siempre reitero, tenemos que empezar por dar el ejemplo. Y aquellos que nos dedicamos a la enfermería y a la gestión, somos los primeros que tenemos que dar el ejemplo. Entonces, la mayoría de estas conversaciones implican, en general, que existe un desacuerdo, pero no tiene por qué ser una lucha, tampoco hay que ocultar. Yo siempre digo que en los ámbitos de enfermería se suele ocultar estas situaciones y no ir al diálogo. Y lo mejor que le puede pasar a un enfermero, si yo soy un superior, es el diálogo, porque se sienten escuchados. Ahora, también está el supervisor, el coordinador, que cuando ve una situación de conflicto, sigue su paso adelante y lo evita. Yo les puedo garantizar que cuando ustedes evitan estas situaciones, va a llegar un momento que se produce el incendio. Entonces después tenemos más dificultades para generar una conversación asertiva. ¿Por qué? Porque tenemos un incendio. Entonces no eviten esas situaciones cuando ustedes consideran o ven algo que les parece que no es lo que considera. Bueno, traten de darle el momento y el lugar adecuado para solucionar la situación, porque si no después terminamos en un conflicto. ¿Cuáles son los principales errores que a veces se cometen en este tipo de conversaciones? La verdad, las conversaciones difícilmente tratan de establecer hechos, sino que se refieren a percepciones, a valores, a interpretaciones, pero tienen que manifestar. Nadie tiene la verdad. Los seres humanos tenemos opiniones, tenemos sentimientos, pero mi opinión es válida, pero la tuya también es válida y la tenemos que contemplar. La segunda, la intención. A veces la superposición que tenemos con la intención del otro afecta la manera de que una persona piensa, pero principalmente de lo que siente. Y la culpa, la mayoría de las personas cuando entran en conversaciones difíciles se centran a ver quién tiene la razón o quién tiene la culpa. Y la realidad que cuando uno acerca posiciones para dialogar, no hay que buscar culpable, hay que tratar de ver qué es lo que nos está pasando para poder corregir en un futuro. Entonces, ¿cómo hacemos para ir a una conversación efectiva? El desacuerdo no es malo, pero discutir es inútil, porque generalmente uno piensa que los demás son el problema, que tienen malas intenciones. Entonces, si yo ya voy a un diálogo con este pensamiento, seguramente voy a entrar en una situación de conflicto. La verdad, lo primero que se debe hacer es escuchar al otro, porque el otro tiene la necesidad de ser escuchado para poder resolver la situación. La conversación se precisa en los puntos en que generalmente no están de acuerdo y pueden tener misiones y visiones diferentes y pueden tener resultados diferentes. El tema es cómo yo logro acercar posiciones, y después les vamos a dar un ejemplo, para que esto no me lleve a una situación de conflicto. Y para esto yo necesito conocer la historia del otro, de la persona con la cual yo voy a dialogar, porque ahí voy a poder encontrar quizás un sentido, quizás ver cuál es su versión, o por qué piensa lo que piensa, o por qué siente lo que siente. Y cuando hablamos de las intenciones, a veces se basan en el impacto que tiene en nosotros. Y a veces presumimos que tiene mala intención, que tiene mala voluntad, que hace juicios de valores. Esto lo peor que nos puede pasar es hacer un juicio de valor.
La otra persona puede pensar que estamos tratando de provocarlo, que estamos tratando de acusarlo, y esto se convierte en situaciones de víctima. Y acá siempre, ustedes me habrán escuchado, tanto a mí como a la licenciada Perlo, aquellos que han cursado con nosotros, de hablar entre ser víctima y ser protagonista. Para evitar este tipo de conducta necesitamos considerar que nuestra opinión, como una hipótesis, y compartir el impacto que tiene, pero con el otro. Nunca nos olvidemos de que el otro también piensa y que el otro también siente. Entonces, no busquen la culpa. Lo esencial para manejar este tipo de conversaciones es entender y mirar, pero me tengo que empezar por mirar yo. Y la culpa es juzgar al otro y mirar para otro lado. No busquen culpables si ustedes quieren tener una conversación asertiva. Concentrarse en la culpa les va a dificultar solucionar el problema. ¿Por qué? Porque va a existir más situaciones y no van a poder corregir. Y una manera simple de analizar con claridad la contribución es ponerse en el papel del otro. Y nosotros en la enfermería siempre hablamos de esto de la empatía y de la asertividad, ¿no? Ver qué le pasa al otro. Y para esto es muy importante que lo escuchen. La escucha activa es clave en una conversación para que no se convierta en difícil, porque una conversación difícil termina en un conflicto. ¿Qué pasa con nuestros sentimientos? Y acá está una de las cosas que nosotros tenemos que empezar a tratar de desarrollar. Las conversaciones se refieren a las emociones y cómo las vamos a manejar cuando esto aparece. ¿Por qué? Porque en la medida que yo voy teniendo una conversación, empiezo a tener sentimientos, pero también empiezo a manejar mi propia emoción. En presencia de sentimiento fuerte, uno a veces trata de mantener el sentido común, dado que de lo contrario a veces la situación se puede poner confusa, tensa, entonces empiezan a aparecer algunos sentimientos que me pueden derivar en un conflicto. Entonces, para conversaciones efectivas, los sentimientos se tienen que hablar, pero hablar de la situación del problema que vamos a plantear. Y aunque a veces uno expone el sentimiento, a veces puede haber situaciones de que me siento herida o que me siento menospreciada. Es importante también decirlo, porque les puedo garantizar que si ustedes están en una situación difícil o en una conversación difícil y ustedes dicen, yo siento que me estás hiriendo, yo siento que me estás lastimando, el sentimiento de la otra persona les puedo garantizar que va a cambiar. Y los sentimientos que no los vamos a expresar pueden matizar la conversación. ¿Por qué? Porque también nosotros en comunicación, siempre recuerden ustedes que cuando hablamos de comunicación el 70% lo decimos con el lenguaje corporal, el resto lo decimos con la palabra, pero también el tono de voz dice algo y me determina algo, pero no oculten las emociones. Y para evitar estos problemas yo necesito diferenciarlo, discernir cuáles son nuestros sentimientos y ponerme de acuerdo con el otro y tratar de ver cómo lo puedo compartir y no superponer ni llegar a esta situación. Y cuando hablamos de identidad, que algo es clave para el desarrollo de todos los seres humanos, nos referimos a qué nos pasa a nosotros. ¿Quién soy? ¿Cómo me veo? Porque todo empieza por mí. Después derrama en el otro. A mí me ha pasado mucho en esto de hacer gestión, de que cuando he tenido algunas situaciones de conversaciones con supervisores, con jefes, donde hemos tratado de cambiar los comportamientos, y después han venido al tiempo y me han dicho, no, vos sabés que fulano cambió. No, no cambió fulano, el que cambié fui yo. El cambio empieza por mí. Entonces acá hablamos de esto de buscar el equilibrio, pero el equilibrio interno mío, el propio. Entonces, les recomiendo, siempre digo, no apuesten a su memoria, no crean que el disco rígido se raya a veces en nuestra memoria, entonces a veces hay que limpiarlo como las computadoras. Entonces siempre digo, tómense 5 minutos, tomen un papel y un lápiz, escriban
sus fortalezas y sus debilidades, escriban quién soy. Y esto a mí me pasa a veces con los alumnos, donde trabajo mucho con esto de la identidad, porque es muy importante para el futuro desarrollo de cualquier persona, del ser humano. Entonces, para evitar estos tipos de conversaciones y que no altere nuestro equilibrio, tengo que tomar conciencia de quién soy, de cómo me adapto, qué posición tomo, qué quiero yo hacer con mi propia imagen. Y todo lo que nos pasa a nosotros no es terrible. No es, qué horror. No, todo lo contrario. Siempre digo, a los seres humanos que hacen cosas les pasan cosas. Qué bueno, ¿saben qué? Vivimos. Somos seres que vivimos. Y esto tiene que ver con quién soy, qué hago, cuándo, dónde y cómo. Entonces traten de ver cómo ustedes pueden ir desarrollando su propia identidad. Vamos a ver las 5 conversaciones, ¿no? Porque en la medida que uno va hablando de lo que recién decía yo, de la verdad, de la intención, de la culpa. Estos son aspectos muy importantes que van a llevar a su propio vínculo de relación con el otro. No existe una conversación difícil en sí, sino existen conversaciones que nos resultan difíciles a nosotros. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con esta conversación cuando la quiero tener y a veces no la puedo tener? Yo les voy a confidenciar algunas de las situaciones que yo en la gestión he desarrollado. Después vamos a las preguntas al final de la charla, pero muchas veces había situaciones o conversaciones que quizás había que salir del entorno. Siempre les recomiendo a los que hacen gestión que no lleven a un colaborador a su oficina, porque ya desde el hecho en sí, una persona que está en mi oficina está en condiciones diferentes, porque es mi oficina, la oficina de la directora, la oficina del jefe o del supervisor. Vayan ustedes a la gente, no traigan a la gente a la oficina. Traten de buscar el lugar adecuado para esta conversación que ustedes consideran que puede ser difícil, pero a veces les puedo garantizar que una vez que lo inician esta conversación, después terminan y dicen, no era tan difícil la cosa. Tiene que ver con el momento adecuado y el día adecuado. A veces uno no está en el momento adecuado para esa conversación. Bueno, la puedo postergar para otro día. Y otra de las cosas que yo he hecho en la gestión, a veces irme a tomar un café afuera, salir del entorno laboral, porque a veces los seres humanos tenemos algunos desequilibrios, principalmente desde la emocionalidad, donde se mezcla lo laboral con lo personal. Entonces a veces es recomendable un café afuera, donde están en un entorno mucho más agradable. Y esto es muy importante también. No tengan miedo a las consecuencias. Yo les puedo garantizar que cualquier situación que ustedes tengan en su vida, lo mejor que le puede pasar es sentarse a dialogar. Y una conversación que puede parecer difícil, les puedo garantizar que terminan siendo de otra manera. Ahora, ¿qué hago yo con las conversaciones a veces? Y a veces tengo miedo, ¿no? Tengo miedo a perder el control, tengo miedo de decir algo que después me arrepienta, tengo miedo a cómo reaccione yo o la persona, tengo miedo al generar dolor, puedo tener miedo a qué piensa el otro de mí, o si es un superior, la represalia, hacer el ridículo. Hay un montón de situaciones de miedo, pero el miedo yo también lo puedo manifestar. Depende con quién esté hablando, pero yo también puedo decir tengo miedo. Es un sentimiento, es una emoción. ¿Qué siento? Entonces, reflexionar sobre las conversaciones que me generan inquietud, que me generan esa cosita, es también una forma de ejercitarnos, ¿no? Para poder conocer. Y cuando yo digo tengo miedo, manifiesten la situación. Yo les puedo garantizar que ya inicia la conversación diferente. Pero tengo que decir a qué tengo miedo, porque decir que tengo miedo es como decir, y soy argentina. ¿Y qué quiere decir que soy argentina? Sean claros.
¿qué es lo que me genera a mí el miedo? Entonces traten de responder a las preguntas, pero empiecen por responderse ustedes las preguntas. La primera pregunta me la hago yo. Después voy a ir a esta conversación con mucha más seguridad, no tengo ninguna duda de esto. Veamos cuáles son las cosas que a veces nos pueden inquietar. Hay conversaciones para expresar quejas o descontento. Y siempre digo lo mismo, ¿no? A veces no es lo que digo, sino es cómo lo digo. Mi tono de voz es muy importante, mi velocidad de voz. La conversación para reconocer a otra persona en el trabajo por un trabajo bien hecho o por un trabajo no bien hecho. Ahora, no pasa solamente porque yo le diga a un colaborador que lo que está haciendo está mal. Quizás algunos cometen el error de decir, bueno, es obvio. No existen obviedades. Existen situaciones donde yo quiero que en mi equipo de trabajo se trabaje con este proceso, se trabaje con esta manera. Bueno, perfecto, decímelo cómo. Porque yo siempre manifiesto, y la verdad que los que tienen 2 empleos, 3 empleos, es difícil para un enfermero ponerse un chip e ir a una institución. Sale de ahí, se saca ese chip y se pone otro porque va a otra institución, son instituciones que tienen procesos diferentes, conductas diferentes, comportamientos diferentes, y ni les cuento los supervisores, los jefes, los directivos, todos los que hacemos gestión. Entonces, sitúense qué es lo que a mí me está inquietando ante esta conversación. Voy a reclamar, voy a pedir, voy a poner límite. Miren, una de las cosas que siempre he hecho yo de la gestión, y no estoy hablando ni con los jefes ni con los supervisores, estoy hablando con los directivos, o sea, con los superiores míos. Yo siempre digo, yo tengo mi límite y mi condición. Y una de las cosas que siempre he dicho, y yo resisto archivo, porque la verdad que yo resisto archivo, cualquiera puede venir a decirme, yo siempre le decía a mis superiores, yo tengo un límite, yo soy feliz siendo enfermera, en este momento soy directora, pero trabajo y mi principal cliente son los enfermeros. Entonces, yo pongo un límite, nada de lo que me pueda pedir un director general tiene que exceder este límite, que es trabajar por mis principios y por mis valores. Esta es la realidad. Principios y valores profesionales. Y siempre digo lo mismo, ¿no? La enfermería, lamentablemente y triste para mí, es desunida. Hay competencias, no hay diálogo, no hay acuerdos. Siempre digo, cuando nosotros posicionemos en este nuevo cambio de paradigma, y espero que la pandemia nos deje esta enseñanza, tenemos que ir por valores y principios profesionales. Ahí tenemos que dejarlos personales. En la medida que nosotros vamos por nuestros principios profesionales, esta profesión va a crecer. Pero lo que necesita esta profesión es unión. Entonces, si esto no cambia, y vamos a seguir teniendo conversaciones difíciles en muchos ámbitos. Entonces, les pido siempre a los que hacen gestión que se ocupen de ampliar las situaciones de diálogo, pero principalmente de ser unidos. Que alguien de ustedes tenga el cargo de supervisor, que alguien de cargo de líder, de los cargos que hemos inventado los enfermeros, ¿no? Porque en realidad esto de ser líder, referente, son cargos inventados. Siempre digo, no estén arriba, estén al lado de su equipo de trabajo, porque esto es la única forma de armar equipos con Empower, con equipos de alta eficiencia, pero lo que mejor les va a pasar es tener mejores resultados. Y otra variable que frecuentemente puede convertirse en una situación difícil, casi al margen de cualquier contenido, está relacionado con la persona con la que yo voy a conversar. Yo la conozco, no la conozco. Esto puede sucederme también en una entrevista de trabajo, ¿no? Yo voy a una entrevista de trabajo, no sé. Pero sitúense esta conversación. ¿Es un nivel jerárquico?
tiene mayor o menor responsabilidad, las conversaciones con personas que son y muestran sus emociones fácilmente. Hay gente que es más introvertida, están rígidas, no expresan. Cualquiera que me conoce a mí saben que yo soy muy de gesticular, doy clase y no me puedo quedar sentada, estoy parada. Tiene que ver con mi lenguaje corporal, tiene que ver con mi forma de expresarme. Las conversaciones con el otro, independientemente del tema que vayamos a tratar, tiene que ver con esto. Recuerden, 70% yo lo digo con el cuerpo, con mi tono de voz, con mi velocidad de voz. Entonces esto es muy importante que lo tengan en cuenta para estas situaciones que pueden ser a veces difíciles. Ahora, ¿qué hacemos con esto? Bueno, con las conversaciones que vivimos como difíciles, los seres humanos tenemos que actuar y hacernos cargo de estas situaciones que a veces pueden haber un riesgo, a veces puede haber una amenaza, esto como yo recién le decía, puede haber represalia y es triste, a mí me genera tristeza de que cuando yo tenga que tener una conversación con un superior mío existe una represalia, ya esto no debería existir más. Debería existir vínculos de relación donde nosotros nos sentemos a dialogar y hacer acuerdos de compromiso. Ahora, ¿qué podemos o qué solemos hacer en estas situaciones? Podemos huir, podemos escondernos o podemos atacar. Huir rompe una relación con el otro y antes de afrontar esa conversación, que puede ser difícil, marco esta distancia y me escapo de la situación. Ahora, yo puedo huir, la situación sigue estando. Si no es hoy, será mañana. Si no es mañana, será dentro de 3 meses. Si no, pero la situación sigue estando. O sea que en algún momento me voy a tener que hacer cargo de lo que me está pasando. Esconderse, evitar el encontrarse con el otro, esquivar. Si va por la derecha, yo voy por la izquierda. En algún momento en la vida todos nos encontramos. Les puedo garantizar que si no me encuentro hoy, quizás me encuentro en algún otro ámbito de trabajo. Poner esto de la sonrisa artificial, como decimos, ¿no? Tapa esto de la conversación que me resulta complicada enfrentar. Entonces, bueno, estoy escondiendo. Y atacar, lanzarnos a decir lo que tenemos que decir sin dejar esta opción a la otra persona. Y bueno, esto me va a llevar a un conflicto, porque yo ya voy predispuesta a atacar. Entonces, ¿qué voy a dialogar? ¿Qué voy a negociar? Nada, porque ya voy con esta actitud. Entonces, es muy importante que ustedes vean cuáles son sus actitudes. No miren la actitud del otro, empiecen por ustedes. Para poder afrontar con éxito conversaciones difíciles, tenemos que empezar a contar y a cuestionar mi propia historia, ¿no? No la puedo ignorar, porque voy a asumir riesgos, reales o potenciales, pero riesgos al fin. Y todos somos nosotros mismos los que nos tenemos que sentir seguros, confiables. Y vuelvo a lo que hablamos anteriormente, hablamos de la identidad. ¿Quién sos? Cuestionate esto, pregúntate esto. Para mantener una conversación que nos inquieta tenemos que estar preparados. Y si uno no está preparado, quizás hay que planificarlo de otra manera. Pero lo que uno espera es tener la conversación con el otro el día adecuado y en el momento adecuado. No lo dilaten. Pero a veces es bueno decirle al otro, mira, yo quiero tener una conversación con vos, pero hoy no es el día. ¿Podemos planificar? ¿Nos podemos encontrar mañana? Planifiquen y uno ya le puso una fecha, porque si no estamos huyendo y estamos dilatando. Entonces acá es atrasar las cosas y si no es hoy, será mañana. Pero preparen sus conversaciones, escriban. Si yo voy a conversar con una situación con el otro difícil, escriban qué le quieren transmitir, qué le quieren, pero también escriban qué sienten. El otro día compartía conmigo una alumna que me decía, voy a tener una conversación difícil con un colaborador donde no cumple con los objetivos, pero se los tengo que decir. Pero ya he tomado una decisión. Entonces,
tuvimos una charla para cómo afrontar esta conversación y no dilatar. Ahora, cuando ustedes tienen que afrontar alguna situación, inclusive puede ser desvincular, porque los jefes desvinculan al personal, no hay que dilatar en el tiempo. Una conversación que tiene que llevar 20, 30 minutos, son 20 o 30 minutos. No pretendan mirar el reloj, porque esto denota la impaciencia. Pero si lleva 20 o 30 minutos no puede durar una hora. Pero otra de las cosas que a veces pasan en las conversaciones, y esto se entorna, como yo, para mí, es un sentimiento mío, una falta de respeto, cuando estoy hablando con alguien y atiendo el teléfono, atiendo el celular, escucho al otro, no le estoy dando la importancia que tiene esta conversación con el otro. Entonces, cuando yo me siento a hablar con el otro, yo no tengo por qué robarle su tiempo. El tiempo tiene un valor muy importante en la vida de los seres humanos. Entonces, dediquen el tiempo justo y adecuado para esta conversación. A ver, vamos a ver cuáles son algunos síntomas que ustedes en a veces reuniones individuales, pero a veces tienen reuniones grupales. Y ni les cuento cuando son reuniones de muchos jefes, muchos supervisores, ¿no? El silencio. Hay personas que no hablan, no dicen nada. Hay otras que tienen reacciones, pero uno se da cuenta por el lenguaje corporal que es un despropósito de cómo se manifiestan. Y como lo dicen con esto, cuando yo les decía, el tono de voz, algunos entran en discusión, levantan la voz, entonces entran en situaciones de agresión. Esto también, siempre digo, aquel jefe o aquel supervisor que necesita levantar el tono de voz, gritar, simplemente está hablando de su propia inseguridad. Háganse cargo de la seguridad personal y de la inseguridad también. Entonces, el gesto es muy importante. Y otro de los síntomas que uno puede no darse cuenta, porque aquellos que somos apasionados de la comunicación y leemos y estudiamos todo esto, lo que está relacionado, tiene que ver con mirar al otro y decirle, te estoy escuchando, y si no hablo, ¿qué quiero decir? Porque el silencio dice algo. Entonces a veces genera mucha incertidumbre y mucha inquietud en una de estas reuniones que suelen tener los jefes o los supervisores. Tengan en cuenta y no levanten la voz, porque por más que levanten la voz, no quiere decir que es mayor autoridad, como algunos consideran. A veces percibimos que la gente está incómoda y cuando uno se pone a mirar en detalle, mueven las manos, mueven mucho los pies, giran su cuerpo. Hay mucho lenguaje corporal de estas situaciones de incomodidad. Al incluir a veces que hemos percibido que la otra persona en la conversación no está cómoda, o a veces que puede ocultar, yo le puedo dar intervención, yo le puedo decir, bueno, ¿qué pensás? ¿Qué sentís? O ¿por qué no decir, bueno, mirá, yo no pienso igual? Entonces, tenemos que, una persona en una reunión no habla, bueno, tratemos de involucrarlo, acompañarlo, porque puede ser una persona que sea muy tímida. Eso no quiere decir que una persona tímida no tenga pensamiento, no tenga sentimiento y que no tenga opinión de la situación. Entonces tenemos que ver cómo podemos involucrar y que todos hablen. Yo siempre les recomiendo en reuniones de jefatura, supervisión, que siempre tiene que haber alguien que modere la reunión, donde todo el mundo tenga la posibilidad de hablar. Y cuando siento que a veces la conversación en los equipos se está complicando, bueno, tengo que ver esto también, porque quizás no me doy cuenta y hay reuniones que terminan muy mal, muy enojados, y siempre digo, el enojo no es un buen amigo para el trabajo en equipo, que es lo que pretendemos nosotros, trabajar en equipo para poder brindar un servicio de calidad, y el enojo no es un buen amigo. Entonces, si yo veo que la conversación, por eso siempre les recomiendo que alguien sea el moderador de las reuniones, si yo veo que se está desbordando, yo tengo que poder poner un límite de esto, porque si no, las cosas van a terminar mal.
Entonces, una forma puede ser decir, mirá, lo siento, pero estoy viendo que esto me está generando mucha ansiedad, me está generando malestar. ¿Qué te parece si paramos y nos volvemos a reunir otro día y pensamos lo que queremos, pensamos lo que sentimos y de qué manera podemos hacer un acuerdo? Pero tengan en cuenta que lo que ustedes quieren, y siempre lo tienen que decir al otro, es: tenemos que mantener las relaciones, no herir al otro, mantener las relaciones. Entonces entramos en algo que a veces nos da, que es el conflicto, y se puede dar en 3 niveles. La conversación de qué pasó, con quién, qué dijo, qué no se dijo, dónde, cuándo. La conversación de la emoción, ¿no? Las conversaciones difíciles no tratan solo de razones, sino también de implicar la emoción. Y la última, la identidad. Voy a volver a insistir muchas veces con esto. ¿Por qué? Porque habla de mí. Tiene que ver quién soy, qué creo, cuáles son mis principios, cuáles son mis valores. A veces escucho que dicen, bueno, no, la realidad es que se han perdido los valores en esta sociedad. No, discúlpenme, los valores no se pierden. Los valores son míos y están relacionados con mi identidad. Y entonces empiecen por saber quiénes son ustedes, cuál es tu identidad y cuáles son los sentimientos que te generan para poder ir a situaciones o conversaciones o diálogos, porque no es lo mismo dialogar con un colega, no es lo mismo dialogar con un jefe, no es lo mismo dialogar con directivos, ¿no? Aquellos que hemos ocupado cargos de dirección, donde tenemos que ir a reuniones que son diferentes, pero a veces se convierten en situaciones o conversaciones que creemos que son difíciles, después cuando llegan no lo son. Vamos a tratar de compartir con ustedes qué es esto de la columna izquierda. Nosotros manejamos mucho esto, nosotros tenemos muchos cursos en el mercado que está muy relacionado hoy en día con el coaching, pero bueno, acá le voy a dar la palabra a la licenciada Perlo, que nos va a conversar un poquito qué es esto de la columna izquierda. ¿Qué es este ejercicio? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Bueno, el ejercicio de la columna izquierda es una herramienta que nos permite analizar lo que está oculto en cualquier conversación, que está detrás de lo que se ha dicho en la conversación. Tiene pasos este ejercicio, pero son bastante sencillos y es una herramienta que va a ayudar mucho a ir limpiando las conversaciones, a empezar a observar estos detalles que por ahí pasan desapercibidos o no les prestamos atención en el momento de conversar con otra persona, que puede ser inclusive un colega, puede ser nuestros hijos, un cónyuge, cualquier conversación que pueda convertirse en una conversación difícil o problemática es materia prima para este ejercicio. Bueno, el primer paso es la oportunidad de aprendizaje. La idea es no latigarnos porque una conversación no salió bien, sino poder verlo como una oportunidad de aprender y crecer. El primer paso es tomar una conversación que fue insatisfactoria, que no funcionó, o también podemos imaginar una futura conversación con alguien que no la vean como que va a salir bien en el futuro. Lo mejor es traer conversaciones que ya han pasado porque están en nuestra memoria, es con un otro que tiene un pensamiento, que tiene opinión, que tiene sentimientos. Es mucho mejor, es más enriquecedor una conversación que ya sucedió. La conversación puede ser con un compañero de trabajo, un jefe, un cónyuge, con cualquier persona. Puede ser uno a uno, en un grupo, una conversación que haya sido confidencial o en público. Eso es a gusto de cada quien. Podemos usar inclusive una conversación por teléfono, por vía mail, por WhatsApp. Y el objetivo es utilizar esta situación problemática para ver esos detalles que dejamos pasar y verlo como una oportunidad para aprender y que para ello es fundamental elegir una conversación que no ha funcionado o que pensamos que no va a funcionar de buena manera. El segundo paso es el marco contextual. Acá tenemos que redactar 1 o 2 párrafos sobre la naturaleza de esta situación que nos aconteció o podría acontecer. ¿Qué acontecimientos nos llevaron a tener esta conversación?
¿Cuál fue el contexto? ¿Dónde fue esa conversación? ¿Quiénes participaron? ¿Fue uno a uno? ¿Fue en un grupo? ¿Fue un colega? ¿Fue un jefe? ¿Qué pensamientos y emociones sentía usted al inicio y cuáles intuía que sentía el otro? Porque también a veces tenemos esta tendencia a leer el pensamiento ajeno. Seguro está enfadado conmigo. ¿Cuál fue el problema que la originó? ¿Qué objetivos deseaba usted conseguir con esta conversación? ¿Por qué era importante ese objetivo para usted? Minuto. Porque está todavía el control remoto y se acaba de salir. Bueno, porque lo tenía yo. Sí, por eso. Ahí está, ahí volví. La segunda es la conversación pública. En una hoja en blanco, tracen una línea de forma vertical. En la columna derecha, la idea es transcribir el diálogo que se ha desarrollado. Intentemos que sea lo más fiel, lo que la memoria nos permita. Escriba todas las manifestaciones explícitas y evitemos todo lo que es interpretación y agregados nuestros. Que sean lo más fiel de lo que se dijo en esa conversación. La prueba de validez de la columna derecha es que su interlocutor debería estar totalmente de acuerdo con lo que está escrito ahí. Si la otra persona dice, sí, eso está perfecto, imaginemos, listo, esa columna derecha funciona para este ejercicio. Y deja la columna izquierda en blanco por el momento. El cuarto paso es la conversación privada. Cuando se haya finalizado la transcripción de este diálogo que se tuvo con un otro, se escribe en la columna izquierda todos los pensamientos y sentimientos propios que no expresamos. Seguramente a todo el mundo le pasa que está conversando con alguien, tiene una conversación y afloran un montón de pensamientos y sentimientos que no siempre decimos, y por lo general son bastantes. Anote todos esos pensamientos y sentimientos, tanto mientras usted estaba hablando como mientras escuchaba al otro. Todo sirve, todo es aprendizaje y todo nos va a ayudar a poder reflexionar. El paso 5 es los resultados de las reflexiones. Después de haber completado los pasos anteriores, escriba 1 o 2 párrafos sobre los resultados de esta conversación y los pensamientos que vienen con los mismos. ¿Qué salió mal? ¿Por qué considera usted que salió mal? Porque por ahí la otra persona tiene un pensamiento totalmente distinto. Por ahí el grupo o el interlocutor dice, no, para mí la conversación funcionó. ¿Cuáles fueron los efectos de la conversación sobre el problema tratado? ¿Cuáles fueron los efectos de la conversación sobre el vínculo que tenía con la otra persona? ¿Y cuáles fueron los efectos de la conversación sobre usted mismo? ¿Qué se llevó de esa conversación? A veces salimos muy estresados, inclusive tristes, enojados de una conversación. ¿Qué nos llevamos nosotros, cargados en nuestra mochila? El punto número 6 es la autoindagación y rediseño. Acá empezamos a ver más allá de lo que pasó. Considere las siguientes preguntas tratando de entender por qué hizo lo que hizo usted y cómo podría mejorar. La idea es ver lo que hicimos en el pasado y no repetir los mismos patrones. Porque si no, si hacemos lo mismo que venimos haciendo hasta el día de la fecha, los resultados van a ser iguales. ¿Por qué no expresó o cree que no lo haría en un futuro el contenido de su columna izquierda? ¿Y qué cree que hubiese pasado de haber dicho literalmente lo que pensaba con respecto al problema, con el vínculo y con usted mismo? La realidad es que nuestra columna izquierda tiene bastantes pensamientos en crudo. ¿Qué consecuencias tuvo no haber expresado su verdad? Sobre el problema que se trató, sobre el vínculo, sobre usted mismo. Esas cosas que nos guardamos, ¿qué consecuencias trajeron no haberlas expresado? ¿Y qué supone que contiene la columna izquierda de la otra persona? Porque así como nosotros tenemos una columna izquierda, el otro también tiene una columna izquierda. Tiene pensamientos, inferencias, sentimientos, emociones. Todo lo que nosotros tenemos lo tiene el otro también. ¿Y por qué supone que el otro eligió no decir lo que tenía su columna izquierda? ¿Qué haría de manera diferente si hubiese tenido la misma conversación? Acá empezamos a ver qué cosas nos arrepentimos de haber dicho o no haber dicho. ¿Qué podría hacer ahora para reducir los efectos negativos que tuvo la conversación? ¿Qué cosas podríamos haber dicho, hecho o propuesto de manera distinta para que los resultados hubiesen sido, aunque sea un poco mejor? ¿Por qué no hizo eso mismo durante la conversación original? ¿O no se le ocurrió antes de imaginarla?
Acá tómense el tiempo. El ejercicio de la columna izquierda no es una herramienta mágica que si la aplicamos nos resuelve toda conversación en un futuro. Es una herramienta. Y como toda herramienta tiene que ser practicada. Tómense el tiempo necesario para investigar cada pregunta. Anótenlas, como dijo María Rosa, porque el pensamiento a veces no queda todo. A veces pensamos más de lo que podemos decir o podemos escribir. Lo mejor es poder plasmarlo en papel. Y plasmarlo en un papel también nos ayuda a crecer durante el tiempo. Imagínense que ustedes hacen este ejercicio ahora y lo hacen en 5 años. ¿Consideran que va a ser la misma columna izquierda, las mismas respuestas? Yo creo que no. Yo creo que va a haber una diferencia. Puede ser buena, puede ser mala. Intentemos que el cambio sea positivo, que podamos crecer con cada ejercicio que hacemos, con cada conversación. Tengan en cuenta que toda circunstancia que nos presenta la vida es una oportunidad para aprender, es una oportunidad de aprendizaje, es un desafío a superar. Y como todo ejercicio es necesario hacerlo. Nadie aprendió a andar en bicicleta leyendo. La idea es ponerlo en práctica. Y cuanto más en práctica lo pongan, más fácil va a ser. Cada vez que lo hagan, más fácil será. Y va a ser más automático y más natural hacerse estas preguntas. Ahora, hablamos mucho de la columna izquierda, la columna derecha. ¿Qué contiene la columna izquierda? Si miramos, probablemente vamos a encontrar muchas interpretaciones, opiniones, juicios negativos, inferencias, prejuicios, suposiciones sobre el carácter o la motivación de los otros. Acá sale todo de nuestro ser. En la columna izquierda también podemos encontrar emociones como el miedo, el enfado, la tristeza, vergüenza, culpa, cuando nos resignamos, nos quedamos resentidos, cuando nos estresamos, sentimos mucha ansiedad. No encontramos cosas muy placenteras. Y por eso creo que preferimos no decirlas. Porque imaginen sacar toda nuestra columna izquierda en una conversación con un otro. Yo creo que la conversación no va a terminar muy bien. Porque vamos a sacar toda esta toxicidad de nuestra columna izquierda. Ahora, ¿qué podemos hacer con todo esto que nos pasa? Uno puede decir que la mejor manera de tratar con la sombra de esta columna izquierda es eliminarlas. Lamentablemente esta estrategia no es viable, o por lo menos a corto plazo. A largo plazo no funciona. La columna izquierda no es una elección, no es que elegimos conscientemente todo esto que nos surge, sino que es con independencia de la voluntad del sujeto. Las ideas aparecen sin decisión consciente y no pueden hacerse desaparecer con una decisión consciente. No es que nosotros deseamos que desaparezcan todas estas inferencias y pensamientos y opiniones y sentimientos negativos que nos ocurren durante una conversación y ¡puf!, desaparecieron. No, van a seguir apareciendo. Cuanto más trata uno de alejar estos pensamientos, estos sentimientos, ellos más se aferran a nosotros. Y cuanto más tratamos de ignorarlos, más demandan la atención de nosotros. Ahora, tragarse todo esto que nos surge en nuestra columna izquierda tampoco produce resultados muy felices. Y tampoco el silencio, si bien evita la dificultad inmediata, no produce soluciones. Silenciar lo que nosotros pensamos, todo lo que surge, tampoco son unos resultados satisfactorios. Y al ocultarse información relevante, es imposible descubrir y posiblemente resolver la verdadera naturaleza del problema. A veces estos conflictos quedan guardados y se vuelven en lugares que no queremos. Que puede ser que queden. Hay un micrófono abierto de Andrea Cecchini. Si pueden silenciarlo, que hace el ruido de fondo. Ahora a veces, gracias. A veces estos conflictos quedan ocultos. Pará, mira, te oculté a vos, espérame que oculté a todos y te oculté a vos. Habilita tu micrófono. Ahí está, ahí volví. Bueno, retomando. A veces son muchos en la sala, por eso sí. Oculté a todos. Sí, es más fácil que buscar uno entre los 73 personas, está bien. A veces todas estas cosas que nos guardamos, que salen en nuestra columna izquierda, que intentamos tapar bajo la alfombra, que intentamos que queden silenciados, la realidad es que es como una caja que vamos acumulando cosas, metiendo a presión, y en la larga va a explotar. Y a veces recae y la descargamos en un lugar que no era. Tal vez algún inocente pasa por nuestro camino
puede ser un hijo, un cónyuge, un empleado, un colega, un amigo, un conocido inclusive, y nosotros volcamos todo esto que estamos guardando. Y estos desórdenes psicofísicos amenazan no solamente nuestra propia calidad de vida, sino que también la vida misma, porque empezamos a volcar toda esta toxicidad a nuestro alrededor, ¿y qué sucede? No estamos cuidando los vínculos, no estamos cuidando nuestra propia calidad de vida. Y finalmente es imposible desarrollar una relación auténtica basada en la hipocresía. Si nosotros no podemos trabajar todo lo que nos sucede en la columna izquierda, difícilmente vamos a poder controlar esta toxicidad que sale a borbotones, que a la larga va a salir. Ahora, ¿cuál es el dilema de la columna izquierda? Uno no puede controlar la aparición de estos pensamientos y sentimientos. Si uno los expresa, puede arruinar todo, porque como dijimos, a veces son muy tóxicos, salen pensamientos demasiado tóxicos, que pueden crear un conflicto en el otro, y que impiden la resolución de problemas, y que pueden destruir vínculos con el otro, y atenta contra los valores éticos de la persona. También es malo no expresarlos en absoluto, o sea, no lo podemos expresar en completo, tampoco los podemos no expresar, porque las toxinas que salen de esa columna se vuelven contra nosotros, acumulan los estrés, oculta el verdadero problema, y la situación es desesperante en sí misma. Y realmente no hay alternativa, aunque podamos guardar los detalles del contenido de la columna izquierda, no se puede esconder toda la energía que atrae eso. Y acá vemos 3 niveles. El nivel del centro, que es el color verde, es el corazón, es la verdad profunda, es quién realmente soy yo. Lo que lo recubre, la capa roja, es la capa reactiva, es nuestra columna izquierda, quién creo que soy yo. Y después tenemos la capa cosmética, que es la columna derecha, quién quiero que los demás crean que soy. Como podrán ver, si nos vamos acercando a este corazón, nos reencontramos con quién realmente somos. Ahora, ¿cuáles son los pasos? Porque ya hablamos de no podemos expresarlos al completo, todo lo que sucede en la columna izquierda, no lo podemos ocultar al completo. ¿Y qué hacemos? Porque si no estamos en el problema. Bueno, hay pasos para procesar esta columna izquierda para que la toxicidad no nos apabulle. El paso 1 es el procesar, es el procesamiento, es la toma de conciencia de que esto pasa, que nos pasa a todos. Antes de ser auténtico con los demás, tenemos que ser auténticos con nosotros mismos. El mero hecho de escribir la columna izquierda implica un esfuerzo para observarnos a nosotros mismos de una manera genuina, poder reconocer lo que está surgiendo de nosotros. Y a esto le sigue una autoaceptación, de que está bien que tengamos estos pensamientos, porque surgen, no podemos controlarlos. No podemos controlar que surjan, podemos controlar cómo los expresamos. Y es imposible transformar de forma consciente aquello que ya está y permanece de forma inconsciente. El paso número 2 es hacernos responsables. Y responsables no significa cargar con culpa. Tenemos este pensamiento desde pequeños de que ser responsable es igual a ser culpable de algo. Por lo tanto, como no queremos ser culpables de algo, preferimos no ser responsables de nada. Mejor sacar la culpa para otro lado. Pero hacernos responsables no significa ser culpables, no es cargar con algo que no nos corresponde. Ser responsable es hacernos cargo de aquello que surge de nuestro interior, porque surge de nuestro inconsciente. Nadie vino a traernos la columna izquierda del exterior. Y hacernos responsables es hacernos cargo de todo aquello que nos surge. De si ha salido algo de nuestra columna izquierda y ha generado un daño en el otro, poder hacernos responsables de que eso que sucedió nos implica. Quien no es parte del problema nunca va a ser parte de la solución. Quien no se hace responsable no es protagonista de la situación. Por lo tanto, buscar una resolución de la problemática, del conflicto, va a ser complicado. Porque si no estás involucrado en lo que está sucediendo, los resultados no van a estar en tu control. Como dije,
La toma de responsabilidad es distinto de cargar con la culpa. Uno puede hacerse cargo de su columna izquierda sin echarse culpas. Y por supuesto, tampoco culpar a los otros. Porque así como es natural tener una columna izquierda, y que va a suceder, y que no podemos evitar que suceda, el otro también tiene esta columna izquierda. No es que somos los únicos que tenemos columnas izquierdas y derechas, y los demás, imperdonable lo que hacen. Todos tenemos columnas izquierdas, y a algunos les es más difícil controlar esta columna izquierda, y tal vez la toxicidad salga más. El paso número 3 es revisar las propias intenciones con respecto a la conversación. Acá objetivos como convencer al otro de que tengo razón, hacer que cambie de idea y conseguir que haga lo que yo quiero son sospechosos. La regla de oro es no hagas con los demás lo que no querés que hagan con vos. Así que si no te gusta, no te gusta sentirte que te manipulan, no manipules al otro. El paso número 4 es analizar de forma crítica todas esas opiniones e interpretaciones de nuestra columna izquierda. Este análisis nos ayuda a ver que la columna izquierda no es una verdad absoluta, sino que es una perspectiva posible de la situación. No es que nuestra columna izquierda es la verdad universal y lo que se dice o lo que pensamos o lo que encontramos ahí es algo que no puede ser cambiado. No, la idea de estos pasos es poder reflexionar, rediseñar y modificar cómo nosotros procesamos esta columna izquierda, que lo hacemos, pero por ahí lo hacemos de una manera no efectiva. El análisis de esta columna izquierda sigue los siguientes pasos. La primera es apropiarse de la opinión reconociendo que es algo subjetivo y buscar los hechos que la sustentan, porque de algún lado salieron, no surgen de la nada, de algún lado se generaron. Identificar y analizar que los criterios con los que se comparan estas observaciones, encontrar el interés o la preocupación que hace que esto sea relevante para nosotros, y estimar que las consecuencias que devienen de esas interpretaciones, y si están alineadas con nuestros valores personales. Ver qué es lo que encontramos, qué observaciones, qué nos interesa, qué nos preocupa, y si es relevante, porque tal vez encontremos que, no, esta opinión la verdad es que no es relevante para mí, no me genera nada bueno, las consecuencias la verdad es que no son peores de las que me gustaría, y vamos empezando a analizar y empezar a limpiar un poco esta columna. Y el último paso es darse cuenta de que así como uno puede procesar su propia columna izquierda, también puede procesar las expresiones tóxicas de sus interlocutores. Una vez que nosotros podemos dominar esta herramienta, que lleva tiempo, no es de un día a otro, no se frustren si la primera vez no sale bien, es un tema de práctica, es un tema de ser perseverante, de entender que es un proceso de aprendizaje. Vamos a empezar a ver que también podemos ayudar al otro a poder controlar estas expresiones tóxicas que seguramente le hagan mal a él y a sus otros, y a sus allegados. ¿Cuáles son las 3 fases de la conversación? Para rediseñar una conversación y aumentar su calidad, que sea más efectiva, con mejores resultados, que salgamos satisfechos de esta conversación que tuvimos con el otro, está bueno distinguir una secuencia, etapas: la preparación, la ejecución y la reflexión. La preparación es, que esto lo comentó Mari, preparar el contexto. El contexto es muy importante, porque tenemos en cuenta circunstancias externas, el tiempo, el lugar, cuántos participantes, si es uno, un grupo, la información necesaria para esta actividad, para esta conversación, y las internas, qué objetivos tenemos nosotros, y dejar en claro qué queremos llevarnos, la serenidad, la conciencia, que sean toda la información necesaria que nos ayuda a nosotros para prepararnos a esta conversación. La ejecución, durante la interacción, que la prioridad sea mantenerse consciente, que lo que preparamos no se pierda durante la conversación, que esté bien consciente, bien cerquita de nuestra cabeza, y que sea, y recordarnos constantemente cuál era el objetivo que nosotros teníamos en esta conversación y cómo queríamos hacerlo. La dificultad más grande es acordarse de usar esta forma correcta las herramientas que estamos viendo ahora,
en las conversaciones. ¿Por qué? Porque muchas veces las preparamos, las pensamos, las imaginamos, y de momento en la ejecución nos agarra una amnesia de que decís, todo lo que preparé está ahí, quedó en el cajón guardadito. Y en el calor de la discusión, porque a veces es más complicado de lo que habíamos previsto, es más fácil caer presa de los impulsos emocionales y poner la lengua en movimiento antes de que el cerebro esté en funcionamiento. Por eso digo que es todo un proceso. No es fácil cambiar estos switch, estos botones automáticos que tenemos en nuestras cabezas y tomar conciencia de cómo realmente queremos llevar a cabo esta conversación. Y después lo último, la tercera fase es la reflexión, que es el ejercicio de la columna izquierda. Poder poner esta conversación que se tuvo, tomar una hoja, hacer una línea, poner la columna derecha y después poner la columna izquierda. Y ver qué sucedió, si hubo un cambio, si hubo una mejora, qué podemos cambiar. Siempre hay algo bueno para cambiar, siempre hay cosas para cambiar y mejorar. No nos quedemos estancados con una manera de ser. No, sigamos aprendiendo. Tengamos en cuenta que toda conversación puede ser un proceso de aprendizaje y que no hay nada en vano en hacer este ejercicio. Nada se pierde. Ahora, de la conversación a la metaconversación. A veces el problema no está en el texto de la conversación, sino en el contexto. Si hay sospechas de que hay factores del contexto que influyen o están afectando esta conversación, conviene poner un alto y proponer una metaconversación, que, valga la redundancia, es conversar como conversar. La metaconversación convierte al contexto en texto. El clima que tiene y condiciona la conversación se torna en el tema de la metaconversación. Acá es intentar cambiar el contexto que está afectando esa conversación. Por eso es tan importante la preparación en toda conversación difícil. En realidad, en toda conversación. Tal vez al principio la preparación nos cueste más, porque hay que pensarla mucho. Pero después con los años, con la práctica, va a ser como María Rosa, que ya lo tenía automatizado, que ya sabía que no llevaba gente a su oficina, sino que buscaba otro contexto. Puede ser otro lugar de trabajo, puede ser un café, una plaza, cualquier lugar que ustedes consideren que es óptima para tener una conversación. En los casos más extremos, y acá nos vamos a una situación bastante particular, puede ser conveniente retirarse completamente de la conversación. Si la otra persona se desequilibra emocionalmente, que puede volverse agresivo, lo mejor es cortarla y tomar una distancia. Porque una persona que está en ese nivel de desequilibrio, no le podemos pedir que haga todo un proceso de paz mental. Lo mejor será hacer un alto, tomar distancia y volver. Total, siempre se puede volver a la conversación. Proponer al otro, cortemos acá y otro día lo seguimos. Nos da más tiempo de poder prepararnos, de poder ver qué pasó, qué fue lo que gatilló que esta persona se desequilibrara a tal nivel. Podemos encontrar en toda conversación 3 sentimientos básicos de la identidad. La continuidad, lograr ser uno mismo a través del tiempo. La unidad, lograr la integración y diferenciarse en el espacio, como una entidad que interactúa. Y la mismidad, lograr ser reconocido por los demás. El sentimiento de unidad es lograr la integración y diferenciarse del espacio, como una unidad que interactúa. Supone a la profesión en permanente relación consigo mismo y con su entorno. Podemos ver que muchas veces este sentimiento de unidad se ve afectado, no está totalmente claro, no nos sentimos como integración, y eso se puede ver mucho en los equipos de trabajo. Y nunca hay que dejarlo de lado, porque es un sentimiento que si no está presente en un equipo de trabajo o en un grupo donde distintos individuos se relacionan, nos afecta. Este proceso de crecimiento en la profesión se podrá transitar y llegar a una meta si los enfermeros pueden achicar esta brecha. Como dijo María, hay que acercar posiciones. Si hay una conversación que se nos es dificultosa, acerquemos posiciones, veamos qué sucede, analicemos, no tengamos miedo. Y acá entramos al tema conflicto. Como seres humanos que somos, siempre vamos a tener conflictos. Pueden ser pequeños, pueden ser grandes, pueden ser medianos.
siempre la vida nos va a presentar circunstancias problemáticas. Y la idea no es huir, escapar o atacar, sino es qué podemos hacer con esto. La vida nos presenta esas circunstancias, ¿qué podemos hacer? Hay distintas maneras. Podemos elegir cómo responder a ellos. Y tenemos 6 opciones. Podemos negarlos. Acá está todo bien. Aunque el cuarto esté incendiado, acá no pasa nada. Encontramos que el conflicto es demasiado amenazador y se prefiere directamente ni verlo. Se niega su existencia total. Podemos evitarlos. Somos conscientes de que el conflicto está, pero hacemos todo lo posible para evitarlo. O sea, vamos por otro camino. Evitamos los precipicios, como dice acá en la Filipina. Pero después, cuando empezamos a evitar los precipicios, nos empezamos a quedar sin opciones. Porque empezamos a encontrar que no es un solo conflicto. La vida no es que te presente un conflicto y espera que lo resuelvas para darte otro. No, no, a veces son muchos conflictos. Empezamos a evitar, nos quedamos sin caminos. Y en algún momento nos vamos a cruzar con ese conflicto. ¿Y qué hacemos cuando nos crucemos? Podemos rendirnos. Si transitamos la vida de esta manera, sin ser capaces de satisfacer nuestras propias necesidades, la rendición podría generar un flujo de resentimiento contra un otro, porque tal vez a veces los conflictos implican a un otro, y si nosotros constantemente nos rendimos, va a haber una cuota de resentimiento que va a ir creciendo y creciendo y creciendo. Podemos avasallarlo, podemos avasallar al otro cuando un sujeto tiene una característica muy dominante, puede imponer su solución. Y esto puede parecer que a veces dé buenos resultados, pero obligar al otro afecta a la relación. Y también puede acarrear resentimiento, porque no estás permitiendo que el otro dé su propia solución, que tal vez sea más efectiva o igual efectiva, o tal vez no sea efectiva. Pero el simple hecho de poder darle la oportunidad al otro de poder expresar su posible solución, ya es una manera de darle permiso. Avasallarlo tal vez dé buenos resultados, pero a largo plazo no funciona. Podemos tener un compromiso, que es un acuerdo que toma en cuenta las necesidades de las dos opciones, de las dos partes de la problemática, y cada parte acepta algo menos de lo que deseaba o lo que necesitaba, lo cual podría ser letal, porque acá es yo dejo un poco de lo que deseaba, pierdo un poquito y vos perdés un poquito. Y ahora la licenciada López va a continuar con lo que es la resolución creativa y colaborativa. Acá van a ver con la licenciada el ganar-ganar, el win-win. ¿Qué es esto? ¿Cómo podemos ir más allá del compromiso y en vez de perder un poquito, ganar los dos? Gracias, licenciada Perlo. Un placer. Gracias por darme el lugar. Así que bueno, te paso la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, espero que sea de utilidad y como siempre digo, esto de la columna izquierda le recomiendo que tomen el papel y que se dediquen a ocuparse de ver sus principios, sus valores y de desarrollar su propia identidad para poder crecer principalmente como seres humanos. ¿Tengo el control remoto, María Eugenia? Sí. ¿Sí? Está a la espera, ahí lo estás controlando. Bien. Cuando hablamos de resolución, nosotros todos los enfermeros hemos creado en la mente esto de la empatía, de la asertividad, ¿no? Y esto tiene que ver cómo yo puedo comprender la necesidad, los intereses, las perspectivas, ¿no? Pero no, como decía María Eugenia, no significa hacerme cargo del problema del otro, sino tratar de entender y de comprender la situación. Pues si yo me empiezo a hacer cargo, y esto, una cosa que a veces suelo escuchar cuando los supervisores o los coordinadores dicen, no, porque mis enfermeros, entonces yo digo, pero ¿qué? Son tuyos, te los vas a llevar todos a tu casa. Te va a pesar la mochila. La mochila se va cargando a veces de estas cosas.
Entonces, hoy hablamos de asertividad, que tiene que ver con esto de poder expresar los intereses, la perspectiva, pero no tiene por qué ser, como hablábamos recién, ¿no? Esto de ser agresivo, comportarse de una manera agresiva. Entonces, hay 4 técnicas básicas para poder resolver estas situaciones. Primero, enfrentar el problema, no dilaten, no huyan, háganse cargo, como decía la licenciada, sean responsables. Pero hay que tener respeto, hay que tener tolerancia, paciencia. Mi tiempo quizás no son los tiempos del otro. Confianza, honestidad, humildad, autocontrol. Y lo mejor que nos puede pasar es trabajar con sentido del humor. Permitirnos trabajar con sentido del humor. Más en una profesión como la nuestra, donde el estrés está a flor de piel. El humor está buenísimo. Y acá hay 4 técnicas básicas para poder resolver estas situaciones. Definir posiciones e intereses. ¿Qué es esto de posiciones e intereses? Yo después les voy a dar un ejemplo, pero las posiciones son lo que los negociadores quieren hacer, que dicen, pero los intereses son la razón por la cual quieren lo que quieren. Y acá hay una gran diferencia. Y acá es muy importante esto de indagar, de preguntar. La tercera es ideal, tratar de solucionar en esto de que hablábamos, y van a escuchar hablar del win-win, ganar, ganar, ¿no? Esto que decía la licenciada, todos ponemos un poquito para tratar de irnos de la mejor manera de esta negociación o de esta conversación o lo que fuere. Y por supuesto, trabajar en equipo para alcanzar la mejor propuesta y el mejor objetivo. La negociación es muy diferente que manipulación, y esto lo dijo la licenciada recién. Negociar es donde todos ganamos, cooperamos, decimos cuál es mi posición. En cambio, en la manipulación uno gana y otro pierde, hay egoísmo, hay temor. Por lo tanto, el resultado, como recién María Eugenia decía, es que alguien se va a ir enojado, triste, angustiado. Cuando uno gana y el otro pierde, cada parte adoptó una posición. Y existe acá un combate, una guerra. Y a veces, la mayor parte, no logramos negociar. Entonces, tengan en cuenta qué vocabulario, qué terminología utilizan, el tono, como les decía, la forma de hablar, el sentimiento que les genera. Fíjense qué parte de ustedes saquen lo mejor de sí, pero tienen que trabajar con la columna izquierda. Negociar con valor agregado. ¿Qué es esto? Bueno, esto es ofrecer la posibilidad de que al centrarse en el valor sí mismo, no es conceder, pero sí poder enriquecer ambas partes y tratar de lograr que esto tenga una suma, un valor agregado en esto que nosotros decimos que es un método, ganar, ganar, el win-win. Y siempre decimos, es una filosofía, no es una técnica. Y hay que tratar de que todos tengan un beneficio en esto del vínculo de la interacción humana. Percibir la vida como un escenario cooperativo, no competitivo. Y cree que el éxito de una persona no se logra a expensas del otro, o excluyendo el éxito del otro. Entonces recuerden que en toda relación tiene que haber un paradigma. Yo gano y tú ganas, o no hay trato. Por eso digo que esto es una filosofía de vida. Y acá, esto que yo recién le decía, la diferencia entre las posiciones y los intereses, les voy a contar un cuento que seguramente a cualquiera de nosotros como mamá nos puede haber sucedido. Y acá está la importancia de indagar. Dice que había una vez una mamá con 2 niñas que querían una naranja, pero había una sola naranja en la casa, entonces las niñas gritaban y lloraban por una naranja. ¿Qué hizo la madre? Como cualquier madre, agarró un cuchillo, partió la naranja en la mitad y le dio la mitad a una niña y la mitad a la otra. Una de las chicas peló la naranja, tiró la cáscara a la basura
y se comió la media naranja. Mientras que la otra peló, pero se quedó con una con el fruto y la otra con la cáscara. Si esta mamá hubiese preguntado qué era lo que querían, y acá hablamos de los intereses y las posiciones que yo recién le contaba, en vez de llevarse el 50 y el 50, o sea, la media naranja, se hubiera llevado el 100% cada una. ¿Por qué? Una niña quería la cáscara para hacer un dulce, y la otra niña quería el fruto para comer una naranja. Entonces, esto es muy importante en los vínculos de relaciones, principalmente en el trabajo del día a día con nuestros colaboradores. Indagar, preguntar, y ahí van a poder obtener resultados. Hoy en día hablamos de organizaciones humanizadas, y a mí siempre digo lo mismo, cuando hablamos de organizaciones humanizadas me da tristeza, porque si hablamos de humanizaciones porque estamos deshumanizados. ¿Qué nos pasa? Ahora queremos organizaciones perfectas, que sean eficaces, eficientes, coordinados. ¿Cuál es la diferencia entre la eficiencia y la eficacia? El costo. Yo con muchos de mis alumnos que trabajamos con esto de las unidades de costo, a veces cuando hacemos análisis de dotación de personal, de calidad que brindamos a nuestros pacientes, y cuando vemos la diferencia entre la eficiencia y la eficacia, que es el costo, muchos se sorprenden y muchos se horrorizan. Y me dicen, ay, no puedo creer los resultados. Bueno, sí, estos son los resultados que a veces las empresas tienen. A ver, siempre digo lo mismo, cuando hay recorte presupuestario en cualquier organización de salud, siempre empiezan por enfermería. Y no es porque ganan mucho, porque si hay algo que no tienen los enfermeros son buenos salarios, pero sí somos el 70% de cualquier organización. Entonces el recorte siempre empieza por enfermería. Triste y lamentablemente para mí. No estoy de acuerdo, porque siempre digo que los enfermeros están 365 por 24 horas. Y esto de la 5C habla de complementariedad, de comunicación, de confianza, de compromiso y de coordinación. Y esto los va a llevar a ustedes a hacer grandes equipos de trabajo. No es lo mismo un grupo que un equipo de trabajo, pero la 5C lleva al desarrollo de este equipo de trabajo, o pretendemos equipos de alta performance. Estamos ante el cambio de un paradigma. El mundo camina hacia una necesidad de cambiar, pero las empresas tienen que aportar este cambio. Pero ¿saben qué? Las empresas están integradas por equipos y por personas. Entonces el cambio tenemos que empezar nosotros. Y yo siempre digo que el cambio en las organizaciones empiezan por los líderes, empiezan por los jefes. Fíjense que el antiguo paradigma está centrado en el ser, en el objeto de la institución, podríamos decir. Fíjense, competencia, jefe, jerarquía, corto plazo, rutinas. Pero hoy hablamos de este nuevo paradigma, en esto que yo recién les contaba, ¿no? El win-win. En líderes ya no existe más esta columna de que yo soy la directora, yo soy el supervisor y acá se hace lo que yo quiero, lo que yo... No, tiene que haber procesos, tiene que haber procesos también de comportamiento, pero crear algo a largo plazo que sea positivo para el desarrollo profesional. Y acá entramos en el manejo de la inteligencia emocional de los seres humanos. El cerebro dice una cosa, el corazón dice otra. Entonces tenemos que empezar a manejar esto de la emocionalidad, empezar a ver cómo se respetan y se hacen respetar, ¿no? Y acá podemos entrar y tendríamos hasta las 12 de la noche y nos ponemos a hablar de todas estas situaciones, ¿no? Pero esta capacidad, por ejemplo, esto de la motivación no está en las organizaciones, la motivación es intrínseca al ser humano, la motivación está en mí, y volvemos a hablar de identidad. La tolerancia, disfruten, pero tienen que tener paz interior. Mejoren sus vínculos de relación, principalmente cuando yo le preguntaba a veces en reuniones de dirección a los jefes o a los supervisores, decía, ¿quién es tu principal cliente? ¿No? Entonces decían, el médico, el de farmacia. No se equivoquen. Su principal cliente es el enfermero.
Y aquellos que han tenido la suerte o el placer de ser nombrados jefes o supervisor, tienen el doble de responsabilidad, como hablaba la licenciada, porque tenemos que trabajar para el otro y con el otro. Tenemos que acercar posiciones para poder formar estos grandes equipos. Pero yo tengo que marcarle al otro qué camino, porque si yo no le marco el camino y no le digo hacia dónde vamos, el otro no adivina. Y puede pasar lo que generalmente suele suceder, que elijan un camino diferente y a veces las puede llevar a situaciones de conflicto. Piedras en el camino vamos a encontrar siempre. La decisión está en la actitud que yo tomo en esa situación. La salto, me paralizo, la esquivo o hago algo. Siempre vamos a tener estas situaciones. El tema es que yo hago. Y acá entramos entre la diferencia entre la aptitud y la actitud. Aptitud, estar apto es ser capaz, es tener estabilidad, pero fíjense que es el 20%. Mientras que las ganas, la actitud, la predisposición, la iniciativa, es el 80%. Entonces le pido encarecidamente siempre a los que son jefes, ya no podemos hacer selección de personal en enfermería con aquellos que tienen un currículum extenso, porque lo que no sé lo puedo aprender, pero tener actitud, muchas veces esto viene de cuna, de la base de la familia, de lo que nos enseñaron nuestros padres. Entonces tenemos que trabajar con estas habilidades, sentir, apreciar, regular, indagar y poder expresarse. Porque si no, vamos a entrar en algo que tenemos, y esto lo vemos mucho, que es la deuda emocional, ¿no? Porque todos, como decía María Eugenia, tenemos la oportunidad, pero tenemos que tener creatividad, y esta oportunidad tenemos que aprovecharla. Por eso yo siempre digo que espero que esta pandemia deje algo. Lamentablemente, les digo mi sentimiento, no estoy viendo mucho que esté dejando, pero creo que esta pandemia en las organizaciones se ha visto claramente quién es quién, cuál es la identidad. Siempre que exista un problema, siempre hay explicaciones, pero también siempre hay resoluciones. Depende de la actitud de cada uno. Ahora, si entramos en esto de el miedo, estoy subordinando mi vida a alguien. No se paralicen. Trabajen su columna izquierda, pero también definan quién va a elegir ser cuando la vida te presente estas circunstancias, estos hechos. Un problema es siempre una oportunidad. Si yo vivo quejándome, voy a estar en una situación de víctima, la mochila, mi peso, mi columna izquierda está mucho más tóxica, pero tengo que aprender a ser protagonista, y para esto se aprende. El conocimiento, y esto vuelvo a la selección de personal, no es poseer la información correcta, es la capacidad de actuar efectivamente para producir los resultados que uno quiere. Pero aprender es aumentar la capacidad de producir los resultados que uno desea. El ser humano está en un proceso de aprendizaje día a día, todos los días aprendemos. Por eso siempre digo, si no puedo estudiar por una cuestión económica, sí puedo leer. Y mucho más hoy en día que tenemos una gran ventaja, esto de tener internet y todo ese tipo de cosas. Lean, analicen, estudien, porque esto los va a hacer crecer como seres humanos y van a tener mejores conversaciones con el otro y no van a ser conversaciones difíciles, que es el tema convocante en el día de la fecha. Cumplir no es lo mismo que colaborar. Si usted como jefe quiere que cumpla, no es lo mismo. No hay colaboración sin confianza, ni confianza sin integridad. No se compra en ninguna farmacia. Esto se adquiere en el día a día. Porque lo peor que nos puede pasar a los seres humanos es querer ser sordos, ciegos y ni les cuento mudos. No le tengan miedo a las nuevas generaciones de los milenios, porque si hay algo que tiene esta nueva generación, es que somos totalmente diferentes a la generación, bueno, yo tengo más de 50 años,
Ellos no viven para trabajar, ellos trabajan para vivir. Entonces no los juzguen. Siéntense a charlar, porque les puedo garantizar que les va a enseñar mucho. Entonces, traten de ver qué es esto, ¿no? El temor que le genera. A veces a la generación mía les da mucho miedo los nuevos jóvenes, porque dicen lo que piensan, dicen lo que sienten, y a veces lo dicen bien, lo que pasa es que a mí no me gusta escuchar lo que estoy escuchando. Entonces, a veces por temor a no poder manejar estas situaciones, nos entramos en esta criticidad, nos genera angustia, y a veces algunos pierden el control, ¿no? ¿Por qué? Porque se van. Pero escuchen, y traten de diferenciar lo que es una emoción de lo que es un sentimiento. La emoción viene de una manera que no la espero, no la puedo planificar, lo siento y lo siento. Es una conducta o una respuesta, un estímulo de algo. En cambio, el sentimiento es algo que yo he vivenciado, es mi experiencia. Hay una huella, dejo una huella en el otro. Y son estados afectivos un poco más complejos, pero son duraderos. A veces pueden ser menos intensos, pero duran en el tiempo, dejan huella. Entonces recuerden que la emoción es una reacción a un estímulo, inconsciente inmediato, corto, universal, todos nos pasa esto, pero el sentimiento es un estado anímico, consciente y progresivo, a largo tiempo, y también menos intenso para algunos, pero a veces con mucha profundidad. Entonces, recuerden siempre de tratar de manejar esto, y principalmente en conversaciones, el cuerpo emocional, ¿no? El sentimiento, conciencia, ejemplo, amor, paz, armonía, pero las emociones y la reacción, que puede ser la rabia, el sentimiento. Yo siempre, para mí me ha dado muchísimos resultados en las reuniones con mis equipos de trabajo, empezar a hablar qué sentimos o cómo estamos, y esto los va a ayudar a poder situarse en esto que estamos hablando. Y les dejo esta frase de Luis Borges: el futuro no es lo que va a pasar, sino lo que vamos a hacer. Y esto es una decisión de todos nosotros. Ustedes eligen cómo quieren hacer lo que van a hacer. Se dice que el tiempo cambia las cosas, pero en realidad es uno el que tiene que cambiar. Me parece que la licenciada Perlo fue muy clara cuando nos decía, ¿qué quiero hacer yo? Y yo les hablé también esto de la identidad. Bien, espero que esta situación que hoy hemos conversado, yo les traigo esta imagen porque yo le decía a las enfermeras cuando yo ejercía la dirección del Sanatorio Fino Quieto que yo quería ver enfermeras como las azafatas de Seiza, bien peinadas, bien arregladas. Entonces las chicas sacaban fotos, se hacían selfie y me las mandaban. Entonces yo siempre utilizo esta imagen porque yo siempre decía, yo quiero una enfermería que tenga una escucha activa. Entonces ellas me sacaban y se mandaban esta fotito. Entonces yo siempre la comparto porque me genera muchísimo placer a mí haber sido la directora de este equipo de trabajo. Yo no sé, David, si hay preguntas en la sala, pero bueno, por supuesto que para mí ha sido un gran placer compartir con ustedes. Yo les dejo acá mi contacto, quienes quieren indagar en mi canal de YouTube, hay muchísimo esto de comunicación terapéutica versus comunicación social, de respeto, hay muchísimas cosas, así que les dejo, inclusive siempre digo, mi teléfono celular es público, nadie me molesta, así que yo les dejo mi contacto, y por supuesto, con María Eugenia les agradecemos muchísimo esta oportunidad que nos han dado de poder compartir con ustedes este encuentro, y espero que sea de utilidad, que puedan utilizar estas herramientas para que su desarrollo a futuro como seres humanos, porque les recuerdo que antes de ser un profesional de enfermería somos seres humanos, tengan mejor desarrollo y que les sea de utilidad. Muchísimas gracias. No sé si lo tengo a David en sala. Estoy. Hola a todos, pero hay mucha gente, entonces no te veía, David. Hay muchísima gente que estamos muy agradecidos porque la verdad, estábamos todos así, y apuntando, y
Y queda grabado, sí, queda grabado. La verdad que es un placer, un honor, un privilegio. Es un gusto que me doy, voy a reconocerlo. Es un gusto que me doy porque la verdad entiendo de las agendas de María Rosa, de su trabajo que es enorme, que hace un montón de cosas, siempre con tan excelente calidad. Muchísimas gracias, Eugenia, por habernos compartido tan claramente lo que nos expusiste y algo que voy a rescatar, la meta conversación, por favor. Dejemos en claro en qué condiciones queremos conversar. Qué bueno eso, y me descubría, María Rosa, después de haber compartido tantos años tus talleres, de algunas frases que te las he robado. Ya las rediseñé, te cuento, pero te las he robado. Pero sí, de verdad, qué interesante, muy bueno. Y ahora digo, mientras tanto pueden alguno que tenga ganas abrir su micrófono, dejarnos la pregunta, y están las colegas. Tenemos unos minutitos como para que puedan responder. Sí. Muy bueno el cuento de la naranja, me lo anoté porque ese no lo tenía. Hay un video. Hay un video de una película en YouTube. Ahí está. Porque siempre pensamos que a todos por igual, tenemos que estar todos de acuerdo, hay que ser justo, etcétera, etcétera. Dale, Romina Rueda, aparte del equipo de líderes enfermeros. Romina. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, David? Bien, hola gracias. A todos en la sala. Hoy ya nos vimos en exceso, Romina. Sí, un montón. O no nos vemos nunca, o nos vemos 3 veces en el día. Ahí está. Sí, yo tengo una profunda admiración por María Rosa. Algún día me voy a tatuar ese nombre en el brazo derecho. El de ella y el de Andión. Van a ver la foto porque las voy a etiquetar a ambas, pero... no es para tanto. No, usted no sabe, María Rosa, usted no sabe. El cambio que le ha dado a mi vida personal y profesional. Conocí a ACSEM y estoy trabajando con los chicos. Tomé este camino. Primero pensé en que, bueno, yo quería cambiar la enfermería y bueno, me encontré con Roque que me dijo, no, tenés que cambiar vos, y estoy en eso. Pero bueno, yo resoné mucho con lo que compartías, esto de la situación con la que nos evidenció la pandemia, ¿no? Que nos encontramos todos, yo la sensación que tengo es que nos encontramos todos con la esencia de cada uno. Quizás en el grupo de trabajo, ¿no? O sea, uno intenta ver siempre o esconder algunas cosas, ¿no? Para no entrar en conflicto todo el tiempo. Y en ese contexto fue imposible, ¿no? Sostener las caretas o es un término medio burdo, ¿no? Caretas, pero es lo que es, ¿no? Para mantener el buen trato, claro, o el medianamente un buen trato. Y ahora con lo que siento un desafío es esto de la humanización de las organizaciones. Yo hace un tiempo leí una publicación tuya, ¿no? En el que decía que en este auge de que todo el mundo habla de instituciones humanizadas hacia los pacientes, sin embargo a los colaboradores se los trata como una jeringa más en un estante. Y yo lo que quería compartirte es cómo, porque a vos te toca estar del lado de la gestión, ¿no? O sea, hoy estás en gestión de universitaria, entiendo, no quizá de la gestión hospitalaria, pero a uno como colaborador, ¿no? O capaz que alguno está en la misma situación que yo, ¿no? ¿Cómo puedo expresar, ¿no? Esto de que yo soy una persona también y necesito que me escuchen y necesito que me entiendan, y no puedo todo el tiempo tocarle la puerta al jefe de departamento y decirle necesito esto, necesito lo otro, o sí, no sé, si a alguno se le ocurre algo. A ver, primero, muchísimas gracias, Romy. No es necesario que te tatúes, no es necesario. Es suficiente con que me tengas en tu corazón. Es muy importante que tengamos en cuenta que a veces no buscamos el lugar adecuado para pedirle al otro cuáles son mis necesidades.
Entonces lo que yo te voy a recomendar es que no le golpees la puerta, porque quizás es lo que haces todos los días. Y como decía la licenciada Perlo, si yo todos los días hago lo mismo y obtengo este resultado, es hora que cambie algo. Entonces me parece importante que te sitúes con el jefe de departamento, quizás en otro ámbito, y que le puedas expresar, pero volvemos a la columna izquierda y derecha, como hablaba María Eugenia, llévate escritas las cosas, no apuestes a tu memoria, la memoria vuela. Es como decía María Eugenia, llegó a la reunión, me paralicé y me olvidé de todo. Entonces, si yo lo tengo registrado, es mucho más sencillo. Pero poder decirle al otro qué sentimientos te está generando estas situaciones. Y volvemos a lo que recién hablaban, ¿no? De los intereses y las posiciones, el cuento de la naranja. Indaguen para poder obtener resultados diferentes. Así que lo que yo te recomiendo es que si todos los días le golpeas la puerta, no le golpees la puerta. Cambia algo para que las cosas cambien y las cosas puedan llegar a sucederse. Y me alegro muchísimo esto que vos decís, Romy. Bueno, yo le cuento a la audiencia, Romy habla de ASEM y de Roque, y a lo mejor no saben de qué está hablando, pero nosotros tenemos cursos de coaching en el mercado, nosotros lo tenemos en la UBA y en la KS, para esto del desarrollo personal, y aquellos que quieren certificar como coaching, certifican en ASEM, que es una empresa, y donde está Roque, y me alegro muchísimo que estés trabajando, Romy, porque, como les decía, el cambio empieza por mí. Entonces yo tengo que empezar a trabajar estas habilidades, pero también mis debilidades para poder generar este cambio. Entonces, a esto es lo que voy. Si todas las veces vas y golpeas la puerta, haz algo diferente. Proponete, escribí esto de la columna izquierda a la columna derecha, bueno, tus debilidades, y empezá a ver qué podés hacer con el otro para que esto cambie. Impecable, María Rosa. Aprovecho a saludar un segundito a cada uno de los colegas y las colegas que se han sumado a este taller, que nos has compartido tan generosamente junto a Eugenia. Gracias, Romina, por compartirnos tu apreciación y la pregunta. Saludo especialmente al licenciado Cristian Acosta, que está en la sala, al licenciado Sandro Ortega, que compartimos otros espacios de trabajo también, a los colegas que son parte del curso de liderazgo y gestión del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, y a todos y todas y cada uno de los que nos compartimos el espacio del Club del Líder también. Bueno, cuántos espacios comunes, todos muy bellos y constructivos, así que muchísimas gracias. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o algún aporte sí, para hacernos. Sí, yo tengo. Sí, hola. Yo quería consultar, sí. Cuando vos ya está, vos te propusiste un cambio, lo lográs con tu grupo también, ¿cómo haces que los supervisores eso no le moleste todos los cambios positivos que vos estás logrando? Que ellos no se sientan avasallados por todos esos cambios producidos. ¿Cómo se hace eso? En una conversación que no se te convierta en difícil. A veces los equipos de trabajo logran muy buenos acuerdos y les puedo garantizar que son los mejores. Y a veces al supervisor le molesta. Por eso esto que yo digo que hay que cambiar esta mentalidad de los líderes. Acá está hablando de un supervisor que marca seguramente su propia inseguridad. Lo que yo te recomiendo, que cuando los equipos de trabajo hacen acuerdo, se sienten con los superiores para decirle, nosotros como equipo de trabajo hemos acordado esto, y den explicaciones. Una de las cosas que a veces les dificulta es que les cuesta dar explicaciones, mucho más a los jefes y a los supervisores y a los directivos, pero den explicaciones por qué eligen, porque esta elección que ustedes hacen tiene su beneficio. Yo siempre digo, si yo tengo un equipo de trabajo y tengo un paciente conflictivo y yo quiero cambiar con otra colega y decir, che, ¿podés atenderlo vos al paciente Pérez? Porque no tengo feedback con este paciente, no tengo una buena llegada. A veces se reestimulan la gente, los pacientes, son vulnerables. Y a veces yo escucho y digo, no, bueno, pero hay que pedir permiso al supervisor. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Queremos profesionales autónomos, pero no le damos la autonomía.
cuando yo delego, y cuando yo siempre hago el taller de liderazgo con todos mis alumnos, siempre en delegar en general les da un porcentaje muy bajo. Pero yo puedo delegar, claro que sí que puedo delegar. Ahora, yo no delego responsabilidad, porque como supervisor tengo responsabilidad. Ahora, lo que yo te recomiendo es que si ustedes como grupo, equipo, han decidido algo, les pido encarecidamente que una vez que tengan todo escrito, qué es lo que decidieron y cuáles son los beneficios de la decisión tomada, se convoque a una reunión al supervisor, al jefe, al que tengan ustedes, y digan, miren, nosotros como equipo consideramos que esta decisión que hemos tomado tiene estos beneficios. Y lo que ustedes van a hacer ahí es acercar posiciones, lo que yo estaba hablando hoy. Acerquen posiciones, pero hablen de los beneficios, de los sentimientos que esto les genera. Mirá, nosotros con María Eugenia, cuando estábamos preparando esta charla, en 1 hora era poco. Y hay un ejercicio que nosotros hacemos con nuestros alumnos que nos encanta, porque también tiene que ver con un poco con el teatro, con personajes y qué sé yo, pero bueno, no daba para darlo en el día de la fecha, quizás lo podamos compartir en otra oportunidad, pero acerquen posiciones, acérquense al diálogo. Ahora, si ustedes tienen un jefe, un supervisor, que viene con el librito debajo del brazo, pasa, dice buen día y se va, no hay diálogo ahí, chicos. Entonces la única manera es, si ustedes se unen como grupo en el OFI de enfermería y acuerdan cosas, primero los felicito, pero después, para respetar el líder que tengan, llamen a una reunión, tengan escrito qué es lo que han acordado, por qué lo han acordado, no se sientan mal por tener que dar explicaciones. Está buenísimo porque eso deja huella. Y les puedo garantizar que cuando los equipos de trabajo logran autonomía de este tipo, es porque hay confianza. Y como les dije, la confianza no se compra, se construye en el día a día. No sé si te contesté tu pregunta. Sí, muchas gracias. Muchísimas Igual gracias. estoy a disposiciones de ustedes para lo que necesitan. Con Eugenia estamos a disposición siempre. ¿Dónde te ubicamos? Bueno, tu teléfono ya sabemos que recorre de punta a punta el territorio. Eso es muy real, es muy cierto. Bueno, acá hay palabras muchas de agradecimientos. Creo que a todos nos queda esa cosa de reflexionar qué tipo, ¿no?, de líder quiero ser, porque todo el taller nos invitó a mirarnos, ¿no? Bueno, tu canal de YouTube, María Rosa López, ahí te encontramos. No hay mucha ciencia. Mira, mi canal de YouTube es María Rosa López, tiene mi foto. No puedo aceptar amigos en Facebook porque tengo 5.000, pero tengo un grupo que se llama López María Rosa por una enfermería centrada en el paciente y su familia. Tengo mi página María Rosa López. Todo es María Rosa López, no hay mucha ciencia, pero aquellos que quieran escuchar, hay mucho en mi canal de YouTube, así que cuando yo en general vivo subiendo cosas, así que si se suscriben les avisan. Hay mucho de comunicación en mi canal, hay mucho de comunicación social, hay de respeto, hay de intimidad. Hay también en mi canal mucho esto de la pérdida de un ser querido, ¿no? Cómo nos podemos preparar, o sea, hay muchas cosas que, si hay algo que yo trato de hacer, es compartir con el otro mi más de 30 años de experiencia de ser enfermera, de haber sido directora, y así como decía Romina, en este momento he dejado de hacer gestión porque estoy dedicada, soy la directora de la licenciatura de Barceló, y me estoy dedicando neta y exclusivamente a formar grandes enfermeros. Este es mi gran objetivo como directora de Barceló. Pero por supuesto nosotros tenemos en el mercado muchísimos cursos. Siempre ustedes van a ver que mi grupo, mi página, no está relacionada a mi vida privada, sino más a mi vida laboral. Próximamente, la semana que viene, empieza un curso de autoliderazgo en organizaciones humanizadas, así que quienes quieren integrarse está con el aval de UBA, así que los esperamos quienes quieran crecer como personas, porque empezamos por ahí, empezamos para crecer como seres humanos y como personas. Impecable, como siempre, agradecemos todo este tiempo que han estado ahí
Algunos se han tenido que retirar disculpándose por razones de trabajo. Yo agradezco profundamente al equipo de líderes enfermeros que está ahí dando el apoyo, escuchando mucho de esto que permanentemente lo discutimos y lo estamos revisando permanentemente. Creo que eso está bueno, y lo del cambio de paradigma que me quedó así como resonando, ¿no? Esto de cambiar la jerarquía por la redarquía. Es momento también de empezar a revisar estas cosas con nuestros equipos. Aprendí que todos los días una conversación pequeña puede llevarnos a tener grandes conversaciones. Aprovecho a saludar a todos los amigos del interior que se han sumado: Neuquén, Córdoba, Chaco, Jujuy, Salta, Mendoza, Córdoba, el interior, a todos, Chubut también, muchísimas gracias, al Gran Buenos Aires, Cava. Un saludo muy especial, muy afectuoso a los que nos siguieron desde el canal de YouTube. Muchísimas gracias por estar también. Será hasta otra oportunidad donde nos volvamos a reunir todos. Muchísimas gracias. Chao, chao. Gracias María Rosa, gracias Eugenia, gracias a todos por estar ahí, de verdad, un cariño. Un placer haber compartido este espacio. Espero que hayan disfrutado. Muchísima gente conocida, veo a Estela Mari, veo, bueno, mucha gente, a Sandro, mucha gente que de alguna, Graciela, hay mucha gente que veo ahí que en algún ámbito de la vida nos hemos cruzado y para mí es un placer verlos, un gran placer. Lo mismo digo, ahí saludo a Estela Luna, a Leonarda también, a Norma Mendoza, gracias Paola Dinca, desde el 9 de julio, muchísimas gracias por estar ahí, un cariño. Bueno, Graciela, Lavi, gracias, son un montón, de verdad, son un montón, a todos, muchísimas gracias, un placer. Los abrazo desde la virtualidad a todos y muchísimas gracias. Y como siempre les digo,